Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto voy a hablar de distribuciones muestrales normales. Los objetivos son que seas capaz de razonar el efecto del tamaño de la muestra en la distribución de la media y de la proporción, y que seas capaz de aproximar la distribución de la media y de la proporción a distribuciones normales cuando esto sea posible. Para ver esto, el contenido lo he distribuido en estos tres puntos. Primero plantearé ejercicios prácticos, los resolveremos y por último generalizaremos los resultados obtenidos. El primer ejercicio con el que vamos a trabajar es este. Tenemos un sobre en el que hemos introducido 5 papeles numerados, los 3 primeros son azules y los 2 últimos son blancos, y de este sobre vamos a extraer una muestra de n papeles. ¿Qué forma tiene la distribución de la proporción muestral? Bueno, pues vamos a ver que depende de cómo de grande sea el tamaño de la muestra, ¿vale? Depende del valor de n. Para ver eso he representado estas gráficas, siempre con el mismo sobre que lleva dentro 5 papeles, de los cuales 3 son azules y 2 no lo son. Tenemos que la probabilidad de éxito es p igual a 0,6 y la de fracaso q igual a 0,4. Un éxito sería obtener un papel azul. Y n sub p es el tamaño de la población, es igual a 5 porque hay 5 papeles dentro del sobre. Pues ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si hacemos un muestreo con reposición, es decir, tomo una muestra, la miro, anoto su valor y vuelvo a dejar el papelito dentro del sobre, muevo, tomo otra muestra, la miro, la anoto y vuelvo a dejar el papelito dentro del sobre y hago ese muestreo con reposición con distintos tamaños. Tamaño 1, que significaría simplemente tomar un papel y trabajar con él. Después tamaño 2, tamaño 4, tamaño 8, 32 y 64. Bueno, pues si represento la distribución de la proporción de éxitos cuando tomo tamaño 1, tamaño 2, 4, 8, 32 y 64, observo varias cosas. La primera, que para cualquiera de estas distribuciones se cumple que el centro de la distribución coincide con el valor de la probabilidad de éxito en la población, que es 0,6. El centro de aquí, si esto es 0 y esto es 1, pues el centro, calculado matemáticamente, estaría en 0,6. En esta distribución lo mismo, el centro estaría en 0,6 y en esta, y en esta, y en esta. También observo que se cumple lo que debe ocurrir siempre que realizo un muestreo con reposición, y es que la anchura de estas distribuciones muestrales de la proporción coinciden con la multiplicación de p, probabilidad de éxito, por q, probabilidad de fracaso, dividido entre n. Todo esto, raíces cuadradas. Y también observo otra cosa muy importante, que es el objetivo de esta presentación. Es que a medida que aumento el valor de n, a medida que la muestra es más grande, veo que estas gráficas que al principio tienen formas un poco raras, van adquiriendo forma de campana. Y eso es así, se puede demostrar teóricamente, porque según nos dice el teorema central del límite, cuando tomo un tamaño de muestra grande, muy grande, en teoría infinito, la forma que va a tener la distribución muestral de la proporción va a ser una forma de campana, va a ser una distribución normal. Bueno, en teoría la n debería de valer infinito, pero de forma práctica lo que hacemos es que para valores de n mayores o iguales que 30 se cumple que esta distribución ha de ser una distribución, coincide con una distribución normal. Bueno, aquí hemos estudiado un muestreo con reposición y nos preguntamos en la siguiente transparencia qué es lo que ocurre si hacemos un muestreo sin reposición. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que si hacemos un muestreo sin reposición y dentro del sobre lo que tenemos son 6 papelitos, no podemos hacer un muestreo sin reposición de tamaño 30. Eso es un problema que vamos a tener. Pero también va a ocurrir que las gráficas que obtengamos de la distribución de la proporción para distintos valores que n, siempre que n sea superior al tamaño de la población, pues van a adquirir forma de campana si el valor de n es suficientemente grande. Vamos a ver también que el centro de la gráfica siempre va a coincidir con p, con la probabilidad de éxito en la población, y que la anchura de estas gráficas va a coincidir con esta expresión, que es un poco más compleja que cuando se hacía el muestreo con reposición. Y para que esta gráfica tenga forma de campana, deben de cumplirse dos cosas.
la que ya ocurría cuando realizábamos muestreos con reposición, es decir, que el valor de n fuera muy alto, que luego en la práctica corresponde a tener valores superiores a 30, pero en el caso de realizar muestreos sin reposición, para que esto se cumpla también debe ocurrir que el tamaño de la población debe ser superior al doble del tamaño de la muestra. Es decir, que si voy a hacer un muestreo con un tamaño de muestra 32, la población debería de tener al menos 64 papelitos dentro del sobre, que es el doble. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la media muestral. Vamos a estudiar la media muestral en este ejemplo. En un sobre se introducen 6 tiras de cartulina con longitudes de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 centímetros. Vamos a extraer una muestra de n tiras de cartulina y vamos a ver qué forma tiene la distribución de la media muestral. Bueno, pues vamos a ver que esa forma de la distribución va a depender del valor de n. Aquí hemos marcado dentro de nuestro sobre cuál es el valor de la media, varianza y desviación típica y n sub p, que es el tamaño de la población, ya que esto va a ser una constante. Estamos hablando de parámetros poblacionales. Y luego lo que vamos a representar va a ser la distribución de la media muestral en el caso de extraer una muestra, 2 muestras, 4, 8, 16 y 32 muestras. Bueno, estas son las gráficas que obtenemos para la distribución muestral de la media. Vemos que todas estas gráficas tienen un centro que coincide con mu, que es la media poblacional, tiene una desviación típica que coincide con mu dividido entre la raíz de n, porque lo que estoy haciendo aquí es un muestreo con reposición, y vemos algo muy importante, que esto siempre se cumple, que la media siempre es la misma, que la desviación típica se va haciendo cada vez más pequeña, lo que significa es que las gráficas son cada vez más estrechas, y lo que también vemos es que la forma que tienen estas gráficas va asimilándose cada vez más a una campana. En teoría, si n es infinito, lo que tenemos es una distribución normal perfecta, y en la práctica, que para valores de n superiores a 30, la distribución de la media muestral tiene forma de campana si esta n es mayor que 30. ¿Qué es lo que ocurre si el muestreo lo hacemos sin reposición? Pues algo similar a lo que ocurría cuando hablábamos de proporciones muestrales, ¿vale? Debemos de tener que el valor de n tiene que ser muy alto, en la práctica superior a 30, para obtener que la distribución de la media muestral tenga forma de campana, y debe de cumplirse que el tamaño de la población sea superior al tamaño de la muestra. También ocurre que el centro de cada una de estas gráficas que pongamos a obtener con distintos valores de n va a coincidir siempre con mu, que es la media poblacional, y la desviación típica se va a adaptar a esta expresión que estamos viendo aquí. Por último, cuando hablamos de distribución de la media muestral, para que esa distribución tenga forma de campana, vamos a tener forma de campana siempre que el valor de n sea muy grande, pero hay un caso especial en que incluso con valores de n pequeños tenemos distribuciones de la media muestral en forma de campana. Aquí tengo un ejemplo de una distribución de la media muestral con un n igual a 2 que tiene una forma de campana. ¿Qué caso especial es ese? Bueno, pues aunque tengamos valores de n pequeños, muestras pequeñas, tendremos forma de campana si la distribución, si lo que hemos metido dentro del sobre, si las tiras que hemos metido dentro del sobre tienen una distribución normal, es decir, tenemos muchas tiras de tamaño 15, 16 y muy poquitas tiras de tamaño 10 y de tamaño 20. Entonces, si lo que tenemos dentro del sobre sigue una distribución normal, aunque el tamaño de la muestra sea pequeño, pues lo que vamos a encontrar es que la distribución muestral de la media va a tener forma de campana. Bueno, como conclusión hemos comprobado que para valores de n mayores que 30, lo que obtenemos son distribuciones normales, tanto en medias muestrales como en proporciones muestrales, y que además podemos obtener formas de distribución normal para valores de n pequeños cuando la población tiene una distribución normal. Muchas gracias por su atención.